Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Conexionistas, una emisión más. Estamos con Alejandro Umbila Fischer, ya lo conocen, él es el que nos ayuda mucho con todos los temas de políticos, analista, además de ser periodista, de ser abogado y de ser académico ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y hoy vamos a hablar de tema ciudadano. Sección Cultura Política siempre lo hemos pensado pues en miras a abarcar temas que nos impliquen a nosotros los ciudadanos en el tema de la política, que no es exclusivo de los políticos. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Y Alejandro, de nuevo otra vez, gracias por acompañarnos en esta mesa de conversación. Me parece que hoy vamos a entrar en uno de estos temas fundamentales de lo que podríamos entender como la política moderna, por lo pronto en México, en donde está esta figura de lo ciudadano, de la ciudadanía, que se ha utilizado hasta el cansancio como una especie de motivo, de causa, de circunstancia o de piedra angular que soporta la actividad democrática, pero no nada más eso, sino es como una especie ya de razón de ser en donde hay quizás algunos mitos que habría que escudriñar, mitos como el que no se necesitan los partidos y por lo tanto la ciudadanización de la política es lo que sigue, ¿no? Para garantizar la democracia. Otro de los mitos es que ser ciudadano implica ser igual en todos lados y tener las mismas posibilidades y capacidades para acceder a la política y a la política pública en México, y una larga lista. Pero vemos que en la realidad nos dice otra cosa. Vemos que en la realidad lo ciudadano ha sido usado como argumento de campaña, ha sido utilizado como pretexto para la toma de decisiones y se ha convertido en sí mismo en un mito desde mi perspectiva, y quisiera que nos compartieras tu opinión. ¿Qué es lo que has visto en esta evolución de los ciudadanos, sobre todo porque las elecciones próximas en México, eh, los ciudadanos está presente en ambas campañas o en las campañas de la mayoría de los políticos que están compitiendo por los distintos partidos, tanto por las oposiciones como los representantes del partido de Estado, y creo que están cometiendo o por lo menos cayendo, ¿no?, en esta misma inercia de entender a los ciudadanos como digamos, esta creación que no necesariamente resuelve cosas, pero no sé cómo lo veas tú. Edgar Armando, muy buenas tardes y buenas tardes a las amigas y los amigos del auditorio. Mm, Yo empezaría señalando algo que parece absolutamente obvio y me van a decir que es un lugar común, eh, pero es indispensable señalarlo. A ver, número uno, ser ciudadano, ser un auténtico ciudadano, es algo que va mucho más allá de participar en los procesos electorales votando. ¿Sí? Eso que lo hemos escuchado y lo hemos repetido muchas veces, debemos seguirlo escuchando, debemos seguirlo repitiendo y debemos interiorizarlo. Ser ciudadano va mucho más allá de ir a votar el día de las elecciones. Ir a votar es una responsabilidad del ciudadano, pero es apenas una, es insuficiente. Con eso vamos a cambiar pues, el nombre de quien nos gobierna, pero si nos quedamos ahí, nunca vamos a cambiar la calidad de quienes nos gobiernan, que es a lo que tendríamos que aspirar las y los ciudadanos. Número dos, yo estoy convencido de que la calidad de una democracia, vamos, hay democracias bananeras, democracias simuladas, democracias consolidadas, democracias con tradición, y ninguna es perfecta, todas son perfectibles. Eh, pero la calidad de una democracia, la calidad de los políticos, la calidad de los partidos políticos en cualquier sociedad, perdón, depende de la calidad de los ciudadanos, de las ciudadanas de esa sociedad. Cuando tienes buenos ciudadanos, cuando tienes ciudadanos, y buenos ciudadanos no quiere decir ciudadanos cuasi santos, quiere decir personas comprometidas con su entorno, con los problemas de su entorno y con la solución de los problemas de su entorno. Personas convencidas y actuantes en cuanto a
lo que se debe hacer y lo que se hace para mejorar el entorno en el que vivimos. Ese entorno, en términos macro, es la sociedad y el estado en el que vivimos. La calidad de un país depende de la calidad de sus ciudadanos. A mejores ciudadanos, mejores partidos políticos y mejores gobernantes también. También lo hemos repetido hasta el cansancio. Los políticos no vienen de Marte. Esa frase que sí me parece lugar común, que dice más o menos, así son los políticos, ¿qué puedes esperar de ellos? Todos mienten, todos engañan, todos roban y todos son iguales. A ver, no es cierto que todos sean iguales. No es cierto. Eh, pero repetir eso es una forma de deslindarse de la responsabilidad ciudadana. Es una forma de escurrir el bulto, como se dice coloquialmente, y de no tomar parte en la responsabilidad de la realidad en la que vivimos. A ver, el ciudadano es el que se responsabiliza de lo que hace, para bien y para mal, ¿eh? Se responsabiliza de sus errores y trata de corregirlos. Ser ciudadano, vamos, no estamos hablando, ser ciudadano no es el que nunca se equivoca. Ser ciudadano es el que analiza y el auténtico ciudadano analiza, entiende que hizo mal y lo corrige. ¿Por qué? Porque ninguna sociedad y ningún ser humano es perfecto. Todos cometemos errores. Si los errores que cometemos están destinados o nos condenan para siempre, entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Responsabilizarte de tus errores, de tus decisiones, de las consecuencias de tus decisiones, creo que es uno de los primeros elementos y de los más importantes para construir una ciudadanía que auténticamente ayude a mejorar las cosas. Vamos, decías Edgar, se ha abusado del vocablo, se ha incluso, yo te diría, si estoy de acuerdo, se ha pervertido el concepto de los ciudadanos. Los ciudadanos no es aquello que está ajeno a los partidos políticos. Partidos políticos y ciudadanos no son antagonistas. Y en los últimos años nos han vendido eso. A ver, no, los partidos están conformados por ciudadanos. Para que los partidos sean mejores, los ciudadanos deben o debemos ser mejores. ¿Qué es un partido político? Es una asociación de personas que se organiza para luchar por el poder. Esa asociación puede tener un registro legal y puede no tenerlo, pero esa es una formalidad que le permite competir. Un partido político es una organización, es una asociación, y en los hechos acaba siendo un grupo de interés con una agenda que se organiza para conquistar el poder en una sociedad específica. Pero esas personas son ciudadanos. ¿Sí? Partidos y ciudadanos, insisto, no son antagonistas. Vamos, el hecho de que hoy tengamos partidos políticos, lo voy a decir así, francamente vergonzantes en México, todos, que no hay un partido del que podamos hablar bien, tiene que ver más con las dirigencias que hoy tienen esos partidos y con el estado en el que hoy viven esos partidos. No es que la institución partido político no sirva para nada. Es que las dirigencias que en los últimos años han tenido los partidos políticos del México actual solo ven por sus intereses y no sirven para mejorar la calidad de la vida en sociedad. No ven por la sociedad. Pero, insisto, que un jugador de fútbol te haya salido malo o un entrenador te haya salido malo, no quiere decir que el entrenador no sirva para nada. La figura del entrenador funciona, sirve, existe para algo. La figura de los partidos funciona, sirve y existe para organizar
la disputa política por el poder. ¿Sí? Si creemos en el concepto de que las mayorías son las que deciden, bueno, esas mayorías, para definir cuáles son las mayorías, construimos un marco electoral y un sistema de organización política basado en la estructuración de partidos como grandes clubes de ciudadanos que se organizan en torno a un ideario o a un proyecto político para luchar por el poder, para luchar civilizadamente por el poder. Vamos, para luchar en la arena política y no para luchar con las armas. Hay dos maneras de conquistar el poder, el voto y la revolución. Los partidos políticos sirven para evitar la lucha armada por el poder, sirven para hacer funcional la disputa política por el poder de acuerdo a normas que una sociedad se ha dado. Bueno, insisto, partidos y ciudadanos no son antagonistas. Sin embargo, nos han vendido la idea de que son antagonistas. A ver, un ciudadano comprometido con su entorno y que busca mejorarlo, no es un santo, es una persona común y corriente que se ha equivocado N cantidad de veces en la vida, Claro. pero que quiere mejorar. Y el ciudadano se preocupa por lo que ocurre en su entorno, y su entorno empieza en su casa y luego en la calle en la Claro. que vive. ¿Eh? O sea, Oye, ¿y, eso es y qué fundamental. hacer? ¿Qué hacer en un sistema como el nuestro? Que primero que nada está peleado con los ciudadanos. Porque como tú como ciudadano, si quieres ser independiente, pues te cuesta muchísimo trabajo, te ponen unas trabas que son literalmente imposibles. Y segundo, pues nos tienen acá abajo, ¿no? Ustedes los ciudadanos, nosotros estamos velando por ustedes, nosotros estamos haciendo lo que nosotros sabemos por el bien de ustedes. ¿Qué hacemos con una sociedad como la nuestra que parece ser que más que nunca, pues estamos divorciados de nuestros políticos y de nuestros partidos políticos? Porque también para pues, hacer uno está bien difícil. ¿Qué es lo que nos corresponde? ¿Qué podemos hacer? Eh, yo creo, Armando, es cierto lo que dices. Estamos divorciados nosotros de los partidos y ellos de los ciudadanos, ¿eh? Ah, Pero insisto, vuelvo a con lo que empecé. Los políticos son ciudadanos, ciudadanos que se han dedicado a ver por ellos mismos, son malos ciudadanos, si queremos eh, ponerle un adjetivo, pero son ciudadanos. ¿Qué hacer? Yo creo que los ciudadanos tendríamos que tomar por asalto los partidos políticos, convertirlos en lo que deberían ser, vehículos de ciudadanos, eh, pero vamos, de, ver, de ciudadanos comprometidos, no de ciudadanos eh, pues que simplemente están viendo por sus intereses personales, por la forma de ganar poder para ganar riqueza, porque finalmente quieren poder para tener riqueza, ¿sí? Eh, los ciudadanos comprometidos con el país, con la sociedad, con el entorno, deberíamos tratar de tomar por asalto los partidos. Deberíamos aprender que nuestro voto cuenta, que nuestro apoyo o nuestro repudio cuenta en un proceso electoral y que somos nosotros quienes le damos o le quitamos en el escenario de México hoy, somos quienes le damos o le quitamos el registro legal a un partido político. Hoy por la mañana discutía con alguna persona, un colaborador, sobre el tema de las malas decisiones tomadas a lo largo eh, de la historia reciente de políticos mexicanos. Y, y señalábamos, llegamos al punto de hablar de una mala decisión en el gobierno de Enrique Peña Nieto, rescatar a un partido político que ya estaba muerto, llamado Partido del Trabajo, que no le ha aportado absolutamente nada al país, nunca, no ha aportado nada a la calidad de la democracia mexicana, nunca, eh, que es regenteado por un señor llamado Alberto Anaya, a cuya un feudo esposa, personal, ¿no? sí, a cuya esposa se le comprobaron incluso
malversaciones de recursos derivadas del partido y de la posición de su marido, eh, el partido ya había perdido el registro y desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se operó para que el Tribunal Electoral recontara ciertos votos y, oh sorpresa, resultara que sí habían alcanzado el porcentaje mínimo de votación, cosa que es totalmente falsa, y les devolvieron el registro del partido. ¿Y qué pasó después? Ese partido se fue con López Obrador. O sea, pero eso ocurrió con el gobierno de Peña Nieto, cuando López Obrador era un opositor, ¿no? Eh, vamos, la historia ¿Cómo sería México ahorita sin ese partido? quizá no sería muy diferente, pero tendrías a uno menos, o Ujú. quizá tendrías a otro distinto. Creo que México tiene que renovar también sus partidos políticos. Totalmente de acuerdo. Eso es algo que, por ejemplo, Dante Delgado, que me parece un político dinosaurio y lo he dicho muchas veces aquí, lo tiene bien visto. La marca de Movimiento Ciudadano, lo único que vale de esa marca es su novedad. Es una marca menos desgastada que las otras. Tiene un poco, hay, eh, está menos rodeada de incredulidad que la marca PRI, PAN y Morena ya en este momento. Y eso ocurre pues porque no ha gobernado a nivel federal, ¿eh? Porque habría Mm. que preguntarse si en Nuevo León están muy contentos con el gobernador Samuel y su esposa de Movimiento Ciudadano, eh, y si en Jalisco y en varios municipios donde gobiernan en Jalisco están muy contentos con lo que ha hecho Movimiento Ciudadano. Los partidos siempre se desgastan en el ejercicio del poder. Eso es natural, eso es lógico. Creo que el sistema mexicano tendría que revisarse para hacer más fácil algo que tú dijiste, más fácil la formación de nuevos partidos políticos. Pero te vas a encontrar con que mucha gente te dice, no, ¿para qué queremos más? Nada más consumen dinero. A ver, yo dije más fácil la creación de nuevos partidos políticos, no que automáticamente se les dé dinero, ni que se Exacto. les dé tanto dinero. Habría que restringir el dinero de los partidos políticos. Yo no creo en esta idea de eliminar el financiamiento público de los partidos. Creo que se debe subsistir porque es un elemento que permite una verdadera competencia. Sin dinero en la política, en el escenario de hoy, ningún político, ningún partido que no tenga dinero tiene posibilidades de ganar una elección. El PAN durante muchos años vendió como su gran bandera no aceptar el subsidio público. Y bueno, no había ganado una sola elección hasta que empezó a aceptar el subsidio público. ¿Eh? A ver, ¿por qué? Porque la competencia es de marketing político. O sea, tú no puedes hacer comunicación política o comunicación privada si no tienes dinero. Tú no puedes hacer una campaña si no tienes las cantidades mínimas para imprimir cartelones y colgarlos en el mobiliario urbano, que además está prohibido y todos los partidos los cuelgan. Pero vamos, el dinero es fundamental. Y Claro, si el dinero público no está para hacer política, pues va a llegar el dinero del crimen organizado o el dinero de los grandes ricos que así compran políticos, que lo han hecho durante muchas ocasiones. Pero vuelvo al punto. ¿Qué hacer? Tomar por asalto los partidos. Los ciudadanos tienen que apropiarse o tenemos que apropiarnos de lo que es nuestro. La política es nuestra, no es de los políticos ni de los partidos. Sin embargo, ha sido muy cómodo por parte de los ciudadanos dejar esa responsabilidad en manos de los políticos. Y bueno, puede sonar fatalista y feo, pero así nos ha ido por dejarle la política solo a los políticos y solo a los políticos que se apoderaron de los partidos. Pero los partidos son clubes de ciudadanos. claro. Yo creo, en lo que dices, no sé, yo cuando hablamos de esta mm, metáfora del vaso medio vacío, aquí yo veo un vaso, pues más bien vacío, Es bien, muy vacío, muy vacío. totalmente Mira, vacío. porque señalas, me parece que coincido contigo en esa parte, una serie de conductas que se tendría que tener, y yo lo pongo como prerequisitos
para ser ciudadano. Es decir, no por el hecho de que vivas en algún país, en alguna localidad, y transites en ese lugar, ¿no? Te conviertes en ciudadano. De acuerdo a las características que mencionaste, sobre todo el compromiso, y el compromiso me lleva a la información, y esa combinación me debería de llevar a la acción voluntaria, no la veo. Y si la veo, digamos, con algunos ejemplos o algunos chispazos que dependen de la agenda específica de algún grupo interesado en promover algo porque se ve afectado. Con sesgo, Finalmente es una con acción sesgo, ciudadana. claro. Pero entonces esto me lleva a decir, bueno, pues para ser ciudadano hay una serie de requisitos que cumplir, porque si no, no eres. Y creo que hoy no hay esa disposición para reinterpretar este tipo de cosas, porque justamente ese vacío le abre la puerta a jugar a que la ciudadanización es una especie de extensión de compromisos de realpolitik de un partido político, que lo único que hace es regresar a la política feudal y tener a su grupo, a su feudo, que entre comillas no depende del financiamiento, del etiquete, de la marca, digamos, del partido, pero las complicidades se tejen con los grupos de poder al interior del partido. Entonces me parece que la categoría partido ciudadana, si ponemos otro estrato en donde hablemos de complicidades, redes de poder, se me hace pequeña, y entonces ahí es donde veo esa trampa. Y lo digo ahora porque cuando escucho pronunciamientos de analistas o de, inclusive de las propias campañas, tanto a la presidencia como a la Ciudad de México, en el caso de México, e inclusive acá en los Estados Unidos. Acá quizás no tanto porque hay una ciudadanía mucho más organizada y vibrante que la mexicana, y eso hay que decirlo. Eh, Me parece que es una figura retórica muy cómoda para construirle el mito. Entonces tenemos que ciudadanizar la política, y entonces me lleno de legitimidad y la boca, ¿no? De argumentos positivos para decir que como estoy cercano a la ciudadanía, y uno dice, ¿cuál? ¿Dónde está? ¿No? Ha habido chispazos, no digo que no exista. Ha habido manifestaciones, o sea, sí hay una claridad, hay una especie de conciencia, y creo que si algo ha hecho en términos positivos, ¿no? Estos efectos del gobierno en la 4T es generar esa conciencia por los argumentos que ya hemos comentado aquí, que tú has puesto en la mesa varias ocasiones, ¿no? Distintas razones de sentido de pérdida de la comodidad y muchas cosas que hemos hablado acá, que finalmente los politiza y los moviliza, ¿no? Entonces eso me parece como ese punto positivo. Pero cuando se cierra el término y cuando vimos este fenómeno, por ejemplo, de los Kumamotos, que llamaron la atención, que generaron eh, mucha simpatía, pues el hombre termina creando un partido político que la historia no va mal, pero cuando vemos las complicidades, la forma de organizarse, la forma de repartir recursos, la forma de entrar a la política mexicana, pareciera ser que la política mexicana está diseñada, el andamiaje de la política, y sobre todo también una vez que se hace política pública, una vez que ya logras el poder, para que la ciudadanía no pese, para que los partidos políticos tomen el control, y ahora para que las camarillas políticas tomen el control, en donde la etiqueta del partido es un comodín que te quitas y te pones dependiendo de la temperatura del día, de si va a llover, ¿no? Lo importante es pertenecer no a un partido, sino a un grupo. Y si ese grupo tiene acceso al poder y logró tener un membrete como lo que está haciendo Dalte Delgado, pues va. Y por eso entonces no importa, ¿no? Que una mujer que no tiene nada que ver en política, que quizás entienda muy poco, en el caso de Nuevo León, se atreva a eh, competir, ¿no? Por una alcaldía cuando no tiene quizás, ¿no? Una idea de lo que significa gobernar y hacer una política pública, porque este diseño no la necesita. Y no es nuevo. Ahí sí tuvimos a las Carmen Salinas, a los Cuauhtémoc Blancos, o sea, este tipo de personajes que, entre comillas, antes tendrían que militar, ¿no? Antes formaban parte de un partido, y ahora con esto de los ciudadanos, bueno, pues se abre una puerta más a mis compadres y a mis compinches para que a través de estas puertas falsas entren,
en detrimento del peso de lo que debería ser lo ciudadano. Y aquí mi pregunta en este sentido, Alejandro, sería, si tú adviertes condiciones para que esto se discuta, ¿no? Y se reinterprete y baje y se multiplique, y si no las ves, ¿qué tendría que ocurrir en la escena política mexicana para que el mexicano de una vez por todas entienda lo que significa ser ciudadano y se comprometa con eso, ¿no? Además de quejarse en memes y este tipo de cosas. Bueno, ahora en memes, ¿no? Antes en cafés. Sí, A ver, definitivamente, en las condiciones actuales, no se va a discutir lo ciudadano en la política. Eh, Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que pase? Los ciudadanos, insisto, tienen que hacer valer su voto y su responsabilidad como organizadores de las elecciones, a pesar de los partidos, a pesar del partido en el gobierno y a pesar del rumbo oscuro que han tomado las instituciones electorales mexicanas. Tienes toda la razón cuando dices, a ver, se ha aprovechado, se ha utilizado, se ha manipulado el concepto de lo ciudadano para para llevar a la política por la puerta de atrás a personas que no tienen más que interés por el poder, que no tienen el conocimiento, la dedicación y la vocación. Parece ridículo, pero la política sí requiere de cierta vocación, ¿eh? sin duda. A ver, tú citabas el caso de esta señora, la esposa del gobernador de Nuevo León, que seguramente sabe muy poco de la cosa pública, pero que ya está apuntada, disfrazada de ciudadana, en un partido que además trata de robarse y es el representante de este movimiento. No es el movimiento ciudadano, es el movimiento de la gandalle de los ciudadanos. Ah, Eso en interesante. realidad es el partido de Dante Delgado. Eh, Vamos, ese es el caso que ha venido ocurriendo. Eh, por supuesto que hay componendas, por supuesto que acaba siendo más importante pertenecer a un grupo que pertenecer a un partido político, porque en la política siempre va a haber grupos de interés, siempre, siempre, siempre lo he sabido. Eh, y claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, así como Dante trata de robarse y de aprovechar la idea de la ciudadanización de la política en beneficio suyo, de su partido y de su agenda personal. Y sorprendentemente muchos personajes que se veían respetables y que nos habían dado buenos ejemplos, no digo perfectos, pero buenos ejemplos de hacer política ciudadana, han ido cayendo en la red de Dante, lamentable y sorprendentemente. Y cito un ejemplo, Patricia Mercado, ¿no? Uno de muchos, de los que parecían auténticos representantes de los ciudadanos. Sí, tienes razón, Así ese es un muy buen ejemplo. como Dante se ha trabajado en apropiarse del concepto de los ciudadanos, cuando su partido no es un partido de ciudadanos, simplemente anda cooptando y metiendo a su maquinaria a algunos líderes sociales y a algunos ciudadanos que finalmente, bueno, pues como Kumamoto, ¿no? Se cansaron de bregar en la independencia y decidieron pactar. Pues Kumamoto iba bien haciendo su propio partido, un partido ciudadano, pero extrañamente ese partido ciudadano decidió pactar con el partido en el poder para sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum. Perdón, en este caso yo sí creo y por eso digo, la política requiere de vocación, la auténtica política. Yo sí creo que es más importante ser cabeza de ratón que cola de león, ¿eh? Y bueno, pues Kumamoto no va a ser ni cola de león, o sea, va a ser quién sabe qué desperdicio fecal de león. O sea,
no va a ser ni cola de león, ¿sí? En todo el espectro que significa Morena y los intereses que hay en Morena, que son intereses de grupo, por supuesto, y todo, con todo lo que pueda o trate de hacer Claudia Sheinbaum. Del otro lado están los que se apropiaron del concepto de los ciudadanos, pero que no han querido formar un partido como Dante, que han querido montarse en los partidos existentes. Y me refiero a estos personajes que han manipulado el concepto de los ciudadanos, que han construido a organizaciones ciudadanas al por mayor, que tienen recursos para financiarlas y que lo que tratan de hacer es imponerle condiciones a los partidos políticos, eh, a veces con más éxito que, en unas ocasiones con éxito, en otras ocasiones con poco éxito, y me refiero concretamente a los membretes que dirigen, cabeza y financia Claudio X González. Eso, perdón, tampoco es ciudadano. ¿Por qué? Porque en realidad, y ahí hay muchos ciudadanos involucrados que creen genuinamente que están haciendo algo. Yo no los voy a descalificar a ellos de ninguna manera. El problema no son ellos. El problema es que las cabezas de esas organizaciones en realidad trabajan para un señor que representa un grupo que solo busca recuperar, y perdón si me escucho como López Obrador, recuperar un derecho de picaporte perdido. Un derecho de picaporte que no perdieron con López Obrador, perdieron en el sexenio de Peña Nieto, ese priista, hoy vilipendiado y acusado como el más corrupto de los expresidentes mexicanos, o de los presidentes mexicanos. Ese le cerró la puerta a Claudio X González. La razón la desconozco, pero Claudio X González se reveló como un organizador de ciudadanos y un promotor de lo ciudadano. Y se dedicó a financiar causas, no todas malas, ¿eh? A ver, ojo, no todas malas, ni todos los que están en esas causas son malos, pero todos responden y acaban respondiendo a los intereses de un señor que, insisto, se metió al tema cuando perdió su derecho de picaporte. Cuando perdió su derecho, la razón no la conozco, de, pues, de entrar a la oficina del presidente a plantear sus problemas, ¿no? Cuando perdió influencia y peso específico en el gobierno, porque antes, cuando tenía influencia y peso específico, nunca se preocupó por los ciudadanos, ni por el estado de las condiciones de la educación pública en México, ni por lo que la corrupción le hacía a los mexicanos unidos o desunidos. Eh, Cuando trabajaba para el gobierno de Ernesto Zedillo, no estaba preocupado por eso. Trabajaba en la oficina de Luis Telles. Perdón, ese tampoco es ciudadano, pero sí manipula. Y hay muchos ciudadanos que genuinamente, y por eso es importante aquí, no hay que descalificarlos porque ni siquiera todos los esfuerzos que ha financiado son per se malos. El problema es que todos están encaminados a servir a los intereses y así le han dicho en muchos casos, la burbuja de él y sus compañeros, amigos y seguramente socios en este proyecto de agandallarse de los ciudadanos. Creo que eso que dijiste me parece clave para entenderlo, porque ahí hay otro mito, ¿no? El mito de que este señor representa a los ciudadanos, él y porque otros. tiene, por supuesto, digamos, esta fórmula, ¿no? Sí, esa fórmula, exacto. De aprovecharse de la coyuntura. En fin, yo creo que todavía falta el desenlace de esto. Yo coincido contigo, no creo que haya disposición ni tampoco mucha claridad y no digo que ahorita, yo creo que nos va a tomar mucho tiempo antes de que veamos una reinterpretación y quizás volvemos a lo mismo que dijiste, ¿no? Todo esto termina en la conciencia propia para tomar las riendas y decidir, ¿no? Comportarse como ciudadano, ejercer como ciudadano, preocuparse más allá de votar y de perdón, de quejarse de votar, sino movilizarse. En fin, hay muchas cosas pendientes y yo creo que esa es una de las grandes asignaturas de la democracia mexicana
que es justamente que los ciudadanos tomen las riendas de su ciudadanía, la construyan y la hagan valer. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros de nuevo. Y bueno, no nos queremos despedir contigo porque quizás no falta que a fin de año a alguien se le ocurra hacer algo en política, cuando todos se supone que debemos estar en vacaciones. Entonces, de haber alguna sorpresa, regresaríamos contigo porque apenas las cosas se están calentando en el escenario político mexicano, me parece. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros de nuevo. Edgar Armando, muchas gracias. Por supuesto, yo estoy a las órdenes y van a pasar cosas, ¿eh? A ver, hoy se cayó la posibilidad de que el Senado, eh, hoy miércoles que es 13 de 13. diciembre, se cayó la posibilidad de que el Senado elija de la terna a la nueva ministra de la Corte. Entonces, en los siguientes días vamos a ver al presidente López Obrador designando ministra de la Corte. Lamentable, pero bueno, así ocurrió. Llamaron a Superman Monreal y tampoco pudo construir el acuerdo. Yo creo que tenía que haberse construido un acuerdo, pero bueno, entiendo que tampoco iban a darle los votos a una de las candidatas del presidente, porque las tres eran del presidente, a cambio de nada. Eso lo entiendo, ¿no? Y creo que lo que pedía la oposición era razonable. Pero bueno, el hecho es que no ocurrió, ¿no? Entonces, va a haber cosas que discutir. Yo estaré, como siempre, a las órdenes y siempre dispuesto a participar en Conexionistas. Perfecto, muy bien Alejandro, pues muchas gracias, como de costumbre, cuando quieras aquí estamos. Y para empezar, pues danos tu X, tu Twitter, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos saber de ti? En Vila Fisher. Magnífico. Pues síganlo, sigan a Alejandro, que por cierto acaba de escribir algo sobre Loret de Mola que está sumamente interesante cómo aborda el tema. Y bueno, resulta que ahora que por culpa del PG, Loret de Mola está en los primeros lugares pues, como comunicador en México. Léanlo, léanlo, está muy interesante lo que dice Alejandro. Y nosotros, recuerden, nosotros somos Conexionistas, Conexionistas MX en X y en Facebook, en Twitter nos encuentran como Conexionistas México y en Spotify como Conexionistas México también. Nuestro Telegram es Conexionistas hacia secas. Recuerden que la música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso. Ella la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.